Buenas tardes. Quisiera a ver, que nos explicara o ahondara en el tema de cómo cuando tenemos un patrón de respiración 4-6, la cavidad pleural al tener más tiempo, cómo actúa, cómo Se correlaciona claro, con la correlaciona con actividad la actividad cardíaca. cardíaca y cómo influye, digamos, esa Claro, parte. o sea, claro, sería básicamente lo que vemos como la respiración modula Claro, a en la través actividad de qué cardíaca. sistema o qué Sí, entra en funcionamiento en juego para que, bien, digamos, está esa claro. respiración influya Sí, en la actividad cardíaca. sí, está clarísima la pregunta. Y acá tengo los pulmones, no sé si salen, sí, creo que sí. Si acá tengo los pulmones y acá digamos tengo el diafragma. Entonces cuando uno inhala, baja el diafragma, vamos a poner acá inhalación, y se expande la caja. Entonces aquí hay una parte que sería, digamos, ¿está hay otro color? Esta es lo que se llama la cavidad pleural, que sería lo que está. Entonces cuando uno inspira, esta cavidad pleural aumenta el volumen. Entonces hay una ley de Boyle que dice que bajo ciertas condiciones presión por volumen es igual a constante. Entonces esto quiere decir que si una aumenta la otra disminuye, y cuando uno está inspirando este volumen aumenta y por lo tanto la presión baja. Entonces cuando la presión baja hay lo que se llaman vasoreceptores, que, bueno, la etimología varo es de presión. El vasoreceptor detecta presión baja, entonces manda una señal que lo que hace es la actividad del corazón. Bueno, si este fuera el corazón, digamos, en que este fuera el corazón, entonces en esta parte hay un nodo que se llama nodo sinudal, o en inglés sinoatrial nodo, en inglés es sinoatrial nodo, porque atrial es la manera de decir aurícula en inglés. Entonces esto lo que hace es mandar la señal, que luego acá hay otro nodo que manda la señal y produce la compresión que hace aumentar la presión, lo que se llama sístole, ¿no? Entonces, pero esta es la parte, digamos, eléctrica. Entonces, ¿esto cuándo se produce? Cuando hay un lugar en reposo, digamos, creo que era menos 65 o algo por el estilo. Entonces, esto normalmente pasa el umbral, y cuando pasa el umbral, el nodo sinodal manda la señal para producir el sístole. Y después en el próximo ciclo vuelve de nuevo y vuelve a producir lo mismo. Entonces, cuando ocurre esta bajada de presión, los vasoreceptores lo que hacen es, dentro de este nodo, si esto lo viéramos en grande, lo que hacen es abrir canales de, si no me equivoco, de sodio y de calcio. Entonces, estos iones positivos entran, y al entrar positivo, acá está la membrana, digamos, entonces acá hay una diferencia de potencial. Al entrar positivo, entonces esto pasa, por ejemplo, de menos 65, pasa, digamos, a menos 55. ¿Está bien? Porque metí positivo. Y entonces ahora la activación, el tiempo que demora en alcanzar el umbral que manda la señal, es más rápida. Entonces, en la inspiración baja la presión, el vasoreceptor mete positivo, esto sube un poquitito, y entonces se produce más rápido los ciclos, y entonces el pulso es, por ejemplo, qué sé yo, 75, por poner un número. ¿Correcto? Después, ¿qué pasa? Cuando exhalo, entonces la exhalación, esto se reduce,
esto se comprime, entonces la actividad pleural, el volumen de la actividad pleural es menor, entonces como si tuviera un globo con este volumen, y ahora yo lo comprimo, entonces ahora esos mismos puntitos ahora aparecen como más pegados, ¿está bien? Entonces el volumen baja y la presión aumenta, ¿de acuerdo? Entonces ese aumento de presión produce lo contrario. El aumento de presión lo que hace es, por vía parasimpática, por vía vagal, lo que hace es, creo que es de fósforo, si no me equivoco, hay de potasio, Entonces, es también potasio positivo, pero en vez de entrar, en vez de abrirse canales para que entre, se abren canales para que salga el potasio. Entonces lo que está sucediendo es que están saliendo iones positivos. Entonces al salir positivo, dentro del nodo, esto se vuelve más negativo, porque está saliendo positivo. Entonces, esto en vez de ser menos 65, es, por ejemplo, por poner un número, menos 75. Entonces ahora, esto es más grande que el caso normal, y entonces esto lo que hace es retrasa el disparo. Y al retrasarse, entonces ahora la distancia entre los R es más grande, y entonces el pulso baja. Entonces en la inspiración el pulso se acelera y en la exhalación el pulso baja. Pero para que ocurra esto, tiene que la persona no tener problemas cardíacos graves, tiene que estar tranquila, tiene que tener una respiración más o menos claro, que no sea, por ejemplo, de 2 inhalación, 2 exhalación o 3 y 3. Entonces, bajo esas condiciones, entonces sucede esto. Y cuando sucede esto, entonces la actividad respiratoria va modulando la actividad cardíaca, ¿no? Entonces, bueno, y después hay también otros que son quimiorreceptores, es decir, nivel del oxígeno, nivel del dióxido de carbono. Entonces, estos son quimiorreceptores. Cuando detectan niveles, entonces en la exhalación cambia la concentración de oxígeno y dióxido de carbono, entonces quimiorreceptores hacen una cosa parecida a esta y también contribuyen a... Eso explica también que cuando retiene... Bueno, cuando retiene también hay actividad... hasta un cierto momento. Y hay actividad, aumenta la actividad vagal cuando cuando mantiene, ¿no? Lo que pasa que en algún momento podemos intentar meter, lo que pasa que complica bastante esta elección que hicimos de 5-5, por ejemplo, en vez de 4-6, facilita mucho la manera de computar. Y esta, ¿por qué 4-6? Porque yo lo que quiero es tener más tiempo de la que retrasa. Entonces con eso logro más actividad, por eso prefiero esta 4-6, aunque las dos sean 0.1 Hz, prefiero esta por la razón de que queda más o menos, se entiende más o menos. ¿Qué es lo que miden, le preguntaba a Matías, es lo que miden los oxímetros? ¿Es parecida a la técnica que ocupan los oxímetros? Bueno, entonces acá habría que dividir en dos cosas. El oxímetro. Una cuestión es la técnica que usa y otra cuestión sería qué mide. ¿Qué mide? Que serían dos cosas distintas. La técnica, bueno, es uno de los trabajos que van a presentar, que esta técnica es muy similar a la técnica que usa la aplicación del celular. Claro. Que justamente el oxímetro lo que hace es emitir por la luz lo que hace es emitir una frecuencia, como si fuera un láser, digamos, con un infrarrojo, si mal no recuerdo, con un rojo. Esta sería una frecuencia así, digamos, y esta sería una más así, ¿no es cierto? Entonces,
cuando la sangre va pasando, en la sangre hay, en el glóbulo rojo, Sí. hay hemoglobina. Entonces esa hemoglobina lo que hace es la hemoglobina es justamente la que se encarga, es como si fuera, si acá hubiera, hagan de cuenta que está un caballito, lo que hace es justamente transportar el oxígeno por la sangre. Sí. Eso es lo que hace la hemoglobina. Entonces, el nivel del oxígeno reacciona diferente cuando tiene más y cuando tiene menos. Entonces esto lo detectan esto detecta un Bien. porcentaje, este detecta un porcentaje. Cuando Entonces, transportan más o menos, digamos. Con claro, los entonces cuando vos caballitos transportan más o transportás menos. más oxígeno, entonces el rojo es más intenso, Bien. y cuando transportar menos oxígeno se activa más esto y el rojo es más como oscuro, es un rojo menos intenso. Entonces, de acuerdo es como casi tuvieras un ojo, ¿no es cierto? Nosotros Claro. en el ojo percibimos rojo, verde y azul, ¿no es cierto? Sí. Entonces tenemos detectores conos y, Claro. y bastoncitos que te detectan frecuencia, longitud de onda. Entonces, dependiendo de cuáles detectás y cuáles no, vos ves, esta información viaja por los nervios ópticos, en la corteza visual, vos ves un color, ¿no es cierto? Bueno, esto lo que hace es captar tanto de esto y tanto de esto, entonces percibe si está pasando poca concentración de oxígeno o más concentración de oxígeno. Eso en cuanto a la técnica. Y lo que mide es el oxígeno. Bueno, eso es en cuanto a la técnica. Y lo que mide es justamente la concentración de oxígeno que están transportando la hemoglobina, ¿no? Más o menos, bueno, el Paco lo va a explicar mejor que yo, pero más o menos básicamente esa es la idea. Perfecto, gracias. En cambio, lo que utilizamos con los chicos es una técnica totalmente distinta, mucho más parecida a la que el médico usa cuando hace un electrocardiograma. Electrocardiograma. Sí, ahora Que ahora lo van a explicar. Bueno, Bien. gracias.